con este señor que siempre nos pone al día, que nos está esperando ahí. No lo quiero hacer esperar mucho más. Primero le pido disculpas por hacerlo esperar al doctor Héctor Polino. Él es representante legal de la Asociación de Consumidores Libres, también exdiputado, así que sabe de leyes, siempre me tira algún tip ahí, alguna cosita. Muy buenas tardes, doctor. Desde acá le habla Claudia Palavecino. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Usted cómo anda, doctor? Muy bien, gracias. Trabajando mucho. ¿Trabajando? ¿Está empezando a salir un poquito? No. Trabajando en casa y hablando todo el día con las radios de todo el país y con programas a través de Zoom, etcétera. Todo el día ocupado. Me parece perfecto, doctor. Hay que seguir cuidándose. Sí, por supuesto. El problema sanitario es muy serio y hay que privilegiar la salud por encima de la economía y de todo lo demás. Así es, doctor. ¿Ya tuvo la primera Sin salud dosis? no hay futuro. Así es. ¿Ya le pusieron la primera dosis de la vacuna, doctor? Sí, la primera ya hace un mes y algo, ya tendría que darme la segunda, pero bueno, todavía no nos han citado. Bueno, hay que tener un poquito de paciencia, que ya falta menos. Así decíamos desde el año pasado, ¿no? Y bueno, mira, pasó el año completo. Sí, ese es un problema. Un problemón porque tenemos que depender de laboratorios ubicados en otros lugares del mundo para que provean a la Argentina de las vacunas, ¿no? Y los países centrales se han acaparado, los países centrales acapararon las primeras fabricaciones de vacunas y el resto del mundo, bueno, en cuentagotas van recibiendo periódicamente. Sí, vamos a tener que seguir esperando. Doctor, cuéntenos un poquito, a ver, deme una buena noticia. ¿Hay productos que hayan bajado en estos últimos 15 días? Sí, algunos bajaron. Por ejemplo, la cebolla de 90 bajó a 85 pesos, un 5,56% en la primera quincena de abril. También bajó la naranja, que había subido enormemente, estaba a 190 pesos el kilo, bajó a 180, también un 5,26% de rebaja. La carne picada común, que estaba a 520 pesos, bajó a 510, 1,92% menos. Después hubieron algunos pocos productos que no tuvieron variación en la primera quincena. El azúcar estaba 88, se mantuvo en ese precio. Los fideos de 500 gramos estaban 98 pesos, se mantuvieron sin variación. Y nada más. El resto después aumentó y el promedio nos dio un 1,73% de aumento, y el acumulado 1 de enero, 15 de abril, un aumento del 15,16%. ¿Cómo estamos con respecto al año pasado con esa cifra de aumento? Bueno, el año pasado, en la primera quincena de abril, habíamos tenido 2% de aumento, es decir, que estamos muy poco por debajo de lo que fue la primera quincena del año pasado. Así que bueno, un poquito mejor. Sí, yo diría un poquito menos malo, ¿no? Porque en un país donde están congeladas las tarifas de los servicios públicos, energía eléctrica, gas natural, agua potable, en un país donde está vigente el programa de precios cuidados, que arrancó el 14 de enero del año 2014, en un país que el día 20 de marzo
del año pasado se puso en funcionamiento el programa de precios máximos con precios de referencia al 6 de marzo del 2020, con 2 aumentos autorizados en ese año, uno a partir del 1 de agosto y otro a partir del 1 de octubre, con la vigencia de esos 2 programas, con la caída brutal en el poder de compra que tienen millones de argentinos, sobre todo de los trabajadores que perciben el salario, que trabajan en relación de dependencia, ni que hablar de los jubilados y aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, haber tenido un aumento en 15 días del 1,73%, no deja de ser preocupante, porque si uno proyecta de 1 de enero al 15 de abril un aumento del 15,16%, lo proyectamos a fin de año y estamos por encima del 45-48% en el mejor de los casos. Ahora, los salarios de los trabajadores van a aumentar en esa misma proporción, los saberes de los jubilados van a aumentar en esa misma proporción. Si no aumenta, va a continuar perdiendo capacidad de compra. Y por eso es que en la Argentina, 10 años atrás, se consumía promedio por persona y por año 75 kilos de carne vacuna, y hoy se consume menos de 50 kilos, es bastante 25 poco. kilos menos promedio por persona y por año. Quizás nos estamos empezando a cuidar, doctor. ¿Por qué? Porque no consumimos tanta carne vacuna. Nos hemos hecho veganos. Claro. ¿Será, sí, doctor? aumentó el cambio el consumo de pollo y de cerdo, ¿no? En este periodo. Pero también disminuyó el consumo de leche, disminuyó el consumo de frutas y verduras, y hay una preocupación de los nutricionistas, de un tema del que prácticamente no se habla, pero que tenemos que hablar. Los nutricionistas señalan que al consumir la gente menor cantidad de carne vacuna, menor cantidad de leche, menor cantidad de frutas y de verduras, aumentó el consumo de las polentas y harinas, y también aumentó el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población argentina. Y hay una preocupación muy grande. Hay un sector de la niñez que hoy tiene una mala alimentación, y como consecuencia de esa mala alimentación vamos a tener dentro de unos años una juventud, una parte importante de la juventud con un menor grado de desarrollo intelectual, un menor grado de desarrollo mental, como consecuencia de la mala alimentación que existe hoy. Que además este problema, quiero aclarar, no comenzó ahora. Este problema de la inflación, de los aumentos de precios, tienen ya varios años. La Argentina hace varios años conquistó y consolidó el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene, solamente superado por 2 países. Venimos haciendo las cosas mal desde hace varios años. Ahora se ha agravado como consecuencia de la menor actividad económica, producto del problema sanitario que afecta al mundo y a la Argentina. Bueno, todo se ha agravado y todo se ha complicado. Hoy 1 de cada 2 argentinos es pobre. Hay alrededor de un 10-11% de indigencia en la República Argentina, en un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo. Hoy 45 millones de personas no están abastecidas convenientemente. No tienen la alimentación correcta. ¿Cómo? Que no tienen la alimentación correcta. La alimentación es a base de los productos baratos.
Exactamente. Entonces este es un problema muy serio que debería preocuparnos seriamente. El problema de la mala alimentación, de la mala calidad de vida en la que están sumergidos millones de personas, mientras hay un grupo de grandes empresas, en su inmensa mayoría de capital extranjero, que tienen ganancias escandalosas, que no las tienen en sus países de origen, donde están ubicadas las casas centrales de esas grandes empresas. Doctor, ¿qué pasa más allá de la canasta básica, qué pasa con el precio de los medicamentos? Pasa lo mismo. El precio de los medicamentos continúan, es el otro gran problema, que continúan aumentando desmedidamente. Y cada vez, mire, antes la gente compraba la caja de un determinadas pastillas. Hoy me comentaron farmacéuticos que va gente y compra un blister. No compra la caja. Y va a terminar comprando por unidad la pastilla. Compra un blister, 2 blisters, porque no le alcanza para más. Ese es también un problemón muy grande, los medicamentos y los alimentos, ¿no? ¿Y por qué sucede esto en la Argentina? Porque desde hace varios años se gobernó en favor de las empresas, no en favor del pueblo. No, del pueblo no. El pueblo tiene que aguantar. Y las empresas ocuparon un lugar importantísimo en la economía, resolviendo a su antojo. Y hoy, cuando el gobierno actual quiere poner algunos límites, ponen el grito en el cielo, amenazan con desabastecimiento, como lo han hecho. Los productos que están en el programa de precios máximos, como no los pueden aumentar, ¿qué han hecho? Le disminuyen o aumentan la cantidad de centímetros cúbicos o de gramos, con lo cual lo sacan del programa. Y hubo un caso paradigmático hace poco de unas galletitas que estaban en el programa de precios máximos, le rebajaron 1 gramo, no 10 gramos, 1 gramo. No 100 gramos, 1 gramo. Lo sacaron del programa y aumentaron 40% el precio de ese producto. No me digas. ¿Se dan cuenta? Las maniobras que hacen los grandes grupos económicos. Es a esos grandes grupos a donde el gobierno tiene que dirigir el control y hacer cumplir las normas legales existentes y aplicar las sanciones que esas normas legales establecen. Y si amenazan con cerrar e irse del país, que cierren y se vayan del país. Siempre a ver dónde van a tener el grado de rentabilidad que tienen en la República Argentina. Que no nos dejemos correr por las amenazas de los voceros de esos grandes grupos económicos. Es así. Bueno, doctor, me quedó muy claro de que los productos siguen aumentando. Estamos no tan mal, eso me alegra un poquito, por lo menos me alegra un poquito la tarde. Esperemos que sigamos en ese camino y que no suba demasiado los productos. Esperemos que impere la racionalidad. Mire, en la Argentina se ha roto, no ahora, desde hace varios años, el equilibrio que tiene que existir en un país bien organizado entre el Estado, el mercado y la sociedad. En los últimos años, como consecuencia de esas ideas delirantes de los libertarios, de los que hacen monumentos y levantan altares al mercado, el Estado dejó hacer libremente al mercado. ¿Y qué es el mercado en la República Argentina? Un conjunto de pocas y grandes empresas, en su inmensa mayoría incluso de capital extranjero, operando en perjuicio del conjunto de la sociedad argentina. Para salir de esta situación
Sí. Hay que volver a restablecer el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad, cumpliendo y haciendo cumplir las normas legales vigentes. No hay otro camino para una sociedad bien organizada. Así es, doctor. Como usted lo dijo, me quedó muy claro. Hay que hacer cumplir las normas. Para eso están. Le agradezco muchísimo este ratito y como siempre lo sigo comprometiendo a seguir charlando en los próximos programas. Cuando usted guste, que siga muy bien. Hasta Igualmente pronto. para usted. Adiós. Bueno, ahí estábamos charlando. Hoy no estaba tan eufórico el doctor, porque tiene veces